no saben cómo. ¿Cuántas otras casas, como lo fue el infierno de la casa de Julieta Prandi, hay en estos momentos? En gente que por ahí no tiene las chances. Esto no es algo que uno pueda pensar o encaerle a Julieta. Julieta hizo lo que pudo y cada víctima hace lo que puede. Está en línea Emilia Cecín, titular justamente de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Emilia, Facundo Pastor en la red. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, Facundo. Muy bien, gracias. Bien, perdón, no te tuteé. ¿Qué edad tenés, Emilia? Sí, por supuesto, Ah, 45. 45. Bueno, somos de la misma generación, así que te voy a tutear. Emilia, ¿cuánto hay de todo esto que por ahí no tiene la visibilidad? Y esto no es caerle a Julieta para nada, ni te voy a hacer hablar del caso, por supuesto. ¿Cuántas otras casas que se convierten en infiernos todavía hay en la Argentina en estos momentos? Bueno, probablemente sean muchas y lamentablemente es donde todavía no podemos llegar y son esos números bueno, que no tenemos. Sí te puedo decir que desde el momento que la oficina se puso en funcionamiento, año tras año los números fueron creciendo. La tendencia siempre es en alza y año tras año el porcentaje de mujeres que se acercan a hacer la denuncia es cada vez mayor. Mm. Cuando das cuenta, Emilia, de la denuncia es importante por ahí contar o explicar cómo se hace una denuncia de estas características y frente a qué uno la puede hacer y cómo. Yo creo que ustedes funcionan los 360 días del año, las 24 horas del día, ¿es así? Es así, tal cual. Bueno, un poco la Corte lo que pretendió en ese momento, en el momento en que se creó esta oficina, fue facilitarle el camino justamente a las personas afectadas de violencia, ¿no? Mm, Hasta ese entonces el camino era todavía más difícil de lo que es ahora. No estoy diciendo que ahora, porque estamos nosotros acá en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, todavía en ciertos lugares del país sigue siendo igual de difícil que en otro momento, mm, pero bueno, en donde sí estamos nosotros y donde sí hay OBD, lo cierto es que el camino hoy y el acceso a justicia es mucho más rápido e inmediato. claro. Justamente se pensó en esta atención tan amplia de las 24 horas todos los días para entendiendo que una persona que sufre este tipo de Mm, situaciones no tiene momento probablemente oportuno como para poder salir y hacer la denuncia. mm, En general se buscan aquellos ratos donde no tiene el control probablemente de los horarios de entradas y salidas de su casa o en momentos en el que suele escaparse. Recibimos muchas personas que salen de una situación que están viviendo en ese mismo momento y se escapan de su casa para poder hacer la denuncia o aprovechando los horarios en que el agresor está en su mm. trabajo, los chicos en el colegio, y por eso es que tenemos un funcionamiento tan amplio. Hay algo que me llamó mucho la atención en el informe del primer trimestre de 2025. Quizás te pido, Emilia, que me distingas violencia física, eso es más fácil de... ¿Cómo se diferencia la violencia psicológica de la violencia simbólica? Porque me llamó la atención que en el 95% de todos los casos en los que trabajaron en el primer trimestre aparece la violencia psicológica. Sí, porque en general la violencia psicológica es como la previa de cualquier otro tipo de violencia. Es el que se empieza a ejercer un poco preparando a la persona para después agresiones futuras que probablemente sean cada vez más graves. Es muy difícil que la violencia arranque por episodios de violencia física o Mm, violencia sexual, que los hay, por supuesto, no son los más comunes, pero tratándose de violencias que se dan en un marco de pareja, en un vínculo de pareja, probablemente la violencia sí. psicológica es la preponderante. Empieza con degradaciones de la persona, bueno, alejarla de su círculo social, todo lo que implica el desgaste psicológico de esa persona para después llegar seguramente a tipos de violencia más graves. Claro, claro. La ¿Y la violencia violencia simbólica? simbólica es aquella que refuerza los estereotipos, los que Mm, en el caso de las mujeres, los que ponen a las mujeres en esos lugares mm, culturalmente esperables, ¿no? La que se tiene que ocupar de las tareas de la casa, de los chicos, de todos esos estereotipos que conocemos, que bueno,
trasladan a las mujeres, ¿no? Bien, clarísimo como lo explicaste. Y Emilia, ¿hay regiones de la Argentina que están más en deuda con la idea de cambiar, de lo que no sé si está bien dicho, la deconstrucción? Y sí, lamentablemente hay estereotipos que están más fortalecidos en otras regiones, ¿no? Eh, Nosotros desde la Corte permanentemente trabajamos con todas las áreas de justicia, al menos, que es lo que nos corresponde, Sí. sobre la sensibilización en estos temas. Mm. Si bien la Corte de Nación hizo convenio con todas las Supremas Cortes provinciales para la creación de oficinas como esta a nivel local, lo cierto es que hasta ahora solo 5 provincias fueron las que crearon Mm. su propia Ahí estructura. hay un dato muy Eh, importante. Es decir, la Corte promovió que cada provincia, cada Corte provincial tenga su OBD Claro. y solo se sumaron 5. sí, en el convenio para la creación de la oficina lo firmaron todos. Al momento de crearla, hasta ahora fueron 5. Es cierto que es una estructura que demanda Sí, sí, sí. cierto presupuesto y demás, pero bueno, sí, en las 5 provincias que funcionan lo hace muy bien. Claro. Se pudieron descentralizar las oficinas de la capital y están en las 5 provincias están abarcadas todas las localidades. Emilia, acá Robertino, ¿tienen ustedes relevado o analizado en qué instancia del proceso de violencia y abuso una mujer toma la decisión o se atreve a denunciar? Es decir, si a partir del primer hecho, si generalmente llegan cuando ya hace varios meses o años. En el caso de Julieta se registran hechos o ella da cuenta de que sufrió esta situación durante un periodo bastante prolongado del tiempo. Sí, de hecho eso es un dato que nos importa mucho Ujú. porque también da cuenta del resultado de las políticas que se van desarrollando en estos temas, ¿no? Sí. Digo, cuánto llegan o cuánto impactan en la población todas las campañas que se hagan. El promedio es más o menos de 6 años. Y el máximo es de 68 años el que relevamos. Fue un matrimonio de 68 años de casados, de estar juntos con una violencia histórica desde los primeros años. Y ya 60, pero espera, No, Emilia, tremendo. 68 años. sí, Tremendo. 68 años, sí, en personas de más de 80 años. Es terrible eso. Casados, sí, es tremendo. Casados desde muy jóvenes, con situaciones de violencia graves durante toda la convivencia y ya hacia el final prácticamente de la sus vida vidas, de ellos, claro. del vínculo, porque también uno de ellos estaba enfermo y bueno, cuando en este caso fue también la mujer la que hizo la denuncia, cuando tuvo la posibilidad y la certeza de que ya no corría mayor riesgo porque esta persona ya estaba debilitada en todo sentido, Sí. fue que se 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 animó y animó a hablar. pudo. Ujú. Emilia, Exacto. hay una... hay un estrato social determinado, porque ahí también hay mucho mito en relación a que solamente la violencia doméstica sucede en lugares más vulnerables. Esto no es así. No, claro. A ver, es cierto que estadísticamente las personas que se acercan a hacer la denuncia en general son de una condición socioeconómica medio-baja, probablemente también porque a lo mejor quienes tienen mayores recursos tienen las posibilidades de resolverlo de otra forma. Esto Claro. no quiere decir que no pase, sino que tiene que ver con la forma de poder salir de esa situación. A veces nosotras siempre decimos, la posibilidad de contar con un patrocinio letrado, especializado, oportuno y demás, es importante porque posibilidades de hacer la denuncia está, pero después hay que sostener todo eso durante el Claro, claro, proceso. claro. Eh, entonces, seguramente se pueda resolver de otra forma, pero sí, claro que hay casos. Emilia, ¿cómo te va? Leo te saluda. En sintonía a lo que te preguntaba Robertino, arrancabas esta entrevista hablando de lo difícil que es tener un relevamiento, ¿no? Actual, real, de la cantidad de mujeres que en este momento están sufriendo violencia. ¿Crees que casos como el de Julieta o una sentencia tan importante que creo que va a marcar un antes y un después puede ayudar a que ustedes puedan acercarse a ese número real, digamos, que más mujeres se animen?
Sí, de hecho, nosotras medimos que luego de la difusión de casos como este, en general la demanda en la oficina aumenta. Sobre todo con resultados como el del caso de hoy, que animan a decir, bueno, se puede llegar a un resultado, bueno, en este caso era lo que ella esperaba, ¿no? Digo, cada uno lo sabrá en su propio proceso, pero sí, claro, y la difusión, sobre todo de servicios como los nuestros, también animan a que la gente se acerque. Claro, claro, claro. Emilia, muchísimas gracias. La verdad, un placer escucharte y siempre que puedo lo destaco porque creo que el laburo que hacen es enorme. A veces hay miradas más críticas o más exigentes hacia la justicia como un poder de la República. Bueno, ahí hay una oficina y hay un intento de la Corte porque todas las cortes provinciales tengan su pequeña OBD, solamente 5 provincias. Este es un llamado de atención a los de la mujer gobernadores. en cada municipio. Sí, está claro, pero acá vos tenés 24 horas al día, los 360 días del año, la posibilidad de acercarte a un lugar donde te van a escuchar, te van a atender, te van a orientar y seguramente también te van a